Hola, bienvenido a mi canal YouTube Motor Pasión. Ponte bien cómodo porque hoy vamos a viajar en el año 1982. Atento, quédate hasta el final de este video porque comparto contigo otra prueba BMW que hice hace 6 años creo en este canal, en el playlist BMW. Y aprovecho también para contaros que en mi canal tenéis playlists por marca. Por ejemplo en Honda, que he hecho muchas pruebas históricas comparativas de Honda. Miras los playlists y van por marcas, muy importante. También aprovecho para contaros que tengo un playlist nuevo que se llama GK Custom Scale Models y ahí hago montaje en mi nuevo atelier de modelismo de maquetas de moto de la marca Tamiya a la escala 1:12 customizada. ¿Estás preparado? ¡Vamos a viajar! Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel González S. Súmaga. Soy presidente de Old School Classic Club, un grupo de aficionados a las motos de los 80. Y esta es una de mis BMWs. Mi afición por BMW es larga y se remonta desde el año 2000 en que empecé a trabajar para BMW Motorrad. Y desde entonces he tenido muchas BMWs nuevas, usadas, clásicas, y ahora mismo me he centrado en las clásicas. Esta es una de ellas, es una BMW R100 RS del 82 que conseguí en Madrid en un concesionario de mi antiguo jefe allí, y desde entonces pues la he mantenido, la he conservado, la he pulido, la he mejorado incluso en algunas cuestiones, como el asiento este corto que lleva, Motosport. Y es una moto que es dura de llevar, es una moto, bueno, en fin, un poquito tosca, al estilo de las antiguas BMWs, pero transmite unas sensaciones únicas e irrepetibles. La verdad es que es sensacional el sonido, la forma de andar, la forma de entrar en curva también es increíble, siempre y cuando lleves las cosas como debes llevar. Los neumáticos de estilo antiguo, pero blandos. La tengo desde hace 10 años y la verdad que no tengo ni la mínima intención de deshacerme de ella, porque siempre que la coges te da algo, siempre te da algo. Es espectacular esta moto. Un carenado muy futurístico, diseñado en túneles de viento en Alemania, en BMW, y marcaba el modernismo, principio del modernismo y de las motos R de su época. Cada detalle contaba, como este asiento Motorsport o 1,5 con la agarradera de las dos manos para el pasajero. Podías así guardar en tu colín el traje de agua y cualquier cosa para viajar solo o acompañado, cerca o muy lejos. Esta cúpula, los espejos perfilados para la época, intermitente integrado en el carenado. Estas 5 líneas naranja de diseño parecen las lunas de los coches antiguos de los 80 para el antibao o cuando el tiempo está muy frío fuera. Es solamente un toque futurístico para dar a la moto un toque futurístico, y en la época sí que funcionaba porque era una moto muy adelantada por su época. Claro, un motor refrigerado por aire
de este tipo de boxer necesitaba enfriar naturalmente, aerodinámicamente, y por eso esas incisiones en la parte frontal inferior, esos deflectores estudiados en túnel de viento en los 80, protector de cárter de motor. Quizás también en los 80 los ingenieros de BMW se olvidaban del aerodinamismo a la parte trasera, como puede ver en estas luces trasera intermitente. El detalle que marcó la diferencia en 1982, esa bomba de aire manual como en las bici por si perdías aire o tenías algún problema con tus cubiertas. Increíble la atención al detalle. El diseño y acabado de estas piñas de control, de esos puños originales, de todos los comandos a bordo era muy discutible en la época y lo veía muy vasto y muy bruto. Sí, así era una llave de contacto de una BMW en los 80. Así se arranca una moto en 1982. De prestaciones motor, este R100 RS llevaba el motor 4 tiempos 2 cilindros opuesto Boxer de 980 cm3, con unos pistones de 94 mm, con una potencia de 70 caballos a 7250 revoluciones y un par motor de 76 Nm a 5500. La verdad que para mi gusto, probando este modelo, es bastante puntiagudo. Todo ocurre en las revoluciones altas. Este modelo llevaba un embrague de monodisco en seco, una caja de cambio de 5 velocidades, transmisión por cardán. Obviamente la transmisión por cardán es antigua a BMW. Para todos los jóvenes que nos miran hoy, claro, esta moto tenía dos carburadores Bing de 40 milímetros. No llevaba inyección todavía, obviamente. Este motor fue primeramente diseñado en 1976. De hecho, este modelo estaba comercializado entre 1976 y 1996, con una producción total de 34.000 ejemplares vendidos en el mundo. Me encanta el diseño clásico y la concepción, batería, filtro de aire, caja de filtro de aire, justo detrás del motor, boxer, 2 cilindros. Simplicidad comparado a las motos de hoy. Como es de costumbre, las motos de los años 70-80 tenemos el grifo de gasolina para cerrar o, cuando caes en reserva, abrir el grifo a la posición de reserva. Muy clásico y ya no existe hace mucho tiempo esto en las motos modernas. En este modelo, Juan Manuel instaló los escape Racing de marca Oske con DB Killer añadido para darle mejor rendimiento en bajo y en alta y tener un sonido muy exclusivo a este boxer 2 cilindros. 1982, increíble. Esta moto es regreso al futuro atrás. Este motor boxer de BMW bicilíndrico de primeras generaciones de los años 70, finales de 70 y 80, en este caso 1982 para lo que probamos hoy. La playa de utilización es muy corta, entre 6500 y 7500 vamos a decir. La potencia máxima 7250, es decir que tienes que llevar la moto revolucionada y no deja de estirar como los boxers, siempre es el comportamiento mixto en carretera, aquí hoy en la carretera de Mijas, pero sí que tienes que tenerla encima de 4000 revoluciones para disfrutar de este motor boxer old school. No puedo decir mucho más sobre el comportamiento de esta moto, ya que la he llevado muy poco tiempo hoy. Bueno, para los que han soñado con esta moto o los que la han tenido, mi sombrero bajo, porque no era una moto fácil de llevar. En su época quizás era la más deportiva, pero hoy en día es para pasear y pasarlo bien. La verdad, Back to the Future, Regreso al Futuro,
o regreso al pasado más bien. En la parte trasera de suspensiones, este modelo lleva doble suspensiones de marca Koni en el modelo Motorsport. Bienvenido a los 80 con esta llanta diseño estrella de nieve, 18 pulgadas atrás y 19 pulgadas delantera. Con un ángulo de orientación de la horquilla delantera a 35 grados, un avance del eje de la rueda delantera a 95 milímetros y lleva una suspensión delantera con horquilla telescópica, con amortiguadores hidráulicos de recorrido de 200 milímetros. Eso es una moto de dirección de los 80 por BMW, posición 0, 1 y 2 para endurecer la columna de dirección directamente apretando o aflojando para endurecer la columna de dirección o la dirección que ya por sí misma con el ángulo que tenía era muy dura y muy vasta. Otro detalle R de la época. En 1982 algunas motos estaban pasando de freno de tambor trasero old school, muy old school, a freno de disco. En este caso este modelo en 1982 ya pasó a ser disco de freno trasero y delantero, doble disco y pinzas de Brembo. Podemos decir que en los 80 esta moto era lo que mejor frenaba en el mercado, una de las mejor frenadas con estos Brembo. Tiene freno. Si tienes hasta de mi Golf y del 99 a esta moto, no tiene freno. Claro, freno de la época, freno Brembo, y tienes que anticipar mucho. Es otra historia, vamos. Viaje en el pasado radical. En conclusión, esta moto desarrollada en 1977 y cada año con mejoras notables hasta 1984, cuando se decide parar la fabricación de este modelo. Para conmemorar este modelo, BMW lanza 250 unidades de un modelo llamado Last Edition en 1984. A peticiones de todos los fans de BMW y clientes BMW, se vuelve a fabricar en 1986 hasta 1992. Un modelo ya evolucionado. BMW prepara así su futuro con el motor Boxer 2 cilindros para llegar a todos los modelos y la GS que llega en estas épocas también. En este año seguramente, en esta época era una moto entrañable, tenía los mejores performances de motor y freno y chasis, con un aerodinamismo muy vanguardista, pero claro, hoy en día tú pruebas esta moto y de verdad tienes que cambiar el switch totalmente y tu manera de conducir. Este casco que lo fabricó Romer para BMW, es un casco pintado con los colores de la BMW R90S versión Daytona y se hizo para vestir a la gente que lleva esas motos. Casi por época vale para esta moto, pero solamente por la exclusividad que tiene, que es rarísimo, creo que merece la pena usarlo. Está bien conservado, no como los de ahora, y realmente es una preciosidad. Ajusta con tetones que vibran, entra aire por todos lados, pero es divertido, bonito y muy pintón, la verdad. Realmente he encontrado en internet poquísimos, puede haber 2 o 3 en venta quizás. Yo creo que se puede pagar más de 600 euros por él. Bueno, el naranja, este difuminado de verde son los colores originales del R90S. Ah, ok. Y luego el guiño de BMW a la seguridad y a los colores fluorescentes, toda la indumentaria, ¿no? Genial. Esto es los primeros que pensaron en eso fueron BMW realmente. Gracias por ver este video hoy con nosotros. Agradecer a todos los amigos que nos ven desde España, Europa, Latinoamérica y todos los continentes del planeta Tierra. Gracias a ti, Juan Manuel, por organizar conmigo esta prueba histórica BMW. La verdad que en los 80, cuando empecé a hacer moto, estas motos la tenían la Gendarmerie, la Guardia Civil francesa. La verdad que no he probado muchas BMW en mi vida y estoy muy contento y feliz de poder haber probado esta moto mítica de BMW de los 80. Gracias por seguirme, recordar, suscribir, darle un me gusta y me haréis feliz. Nos vemos a la próxima prueba.
Recordad que ahora publico por lo menos 2 veces al mes, todos los viernes. Hasta la próxima. Bueno chicos, yo me voy, pero volveré.